Muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Paredes y seré su moderador el día de hoy. Siendo un poquito más de las 4 de la tarde, disculpen la tardanza, comenzamos el segundo taller de presentación y validación de guías técnicas sobre normas técnicas peruanas de café y cacao. Primero, permítame darle la bienvenida a nombre del proyecto Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao del Perú, que es un proyecto que la ONUDI, en cogestión con el INACAL, implementa en el Perú con el apoyo financiero de la cooperación suiza, SECO. En el marco de este proyecto, una de las actividades más importantes que tenemos es la difusión de normas técnicas peruanas existentes ya en ambos temas, en la cadena de valor de café y la cadena de valor de cacao. Y en esta oportunidad, o para ello, mejor dicho, para esta difusión, hemos contratado a un grupo de consultores expertos en ambas cadenas para que generen guías técnicas que sean una versión más pedagógica, más simple, más práctica de estas normas que pueden ser muy técnicas para una gran parte de nuestro público objetivo. Entonces, en esta oportunidad estamos presentando unas propuestas de guía a cargo del experto que del día de hoy, ¿no? Para recibir sus comentarios y recibir sus preguntas, comentarios y poder mejorarlas. Las instrucciones para este evento van a ser las siguientes. En la parte inferior de la pantalla ustedes pueden ver los botones del Zoom. En esta oportunidad el chat está desactivado. También está desactivada la intervención directa, por lo cual tampoco van a poder levantar las manos. Y las preguntas y respuestas van a poder ser recibidas a través de precisamente la sección preguntas y respuestas. Es decir, que en esta oportunidad no habrá participación del público en vivo. Sin embargo, ¿no? Es importante indicarles que a todos los asistentes en esta reunión, a todas las personas que no solamente se han registrado, sino que están ahorita en estos momentos participando en este evento, luego de esta reunión se les va a enviar a todos por correo electrónico la propuesta de guías. Las propuestas de guías en versión PDF con sello de agua, ¿no? Por tema de seguridad, para que ustedes tengan la oportunidad de revisarla y brindarnos sus comentarios en un lapso de una semana, ¿no? Entonces ustedes, aparte de estar en esta presentación y poder interactuar con el consultor, también van a poder tener la oportunidad de tener una semana con la propuesta para revisarla y agradecemos de antemano todos sus comentarios. En esta oportunidad nos acompaña el señor Marcelo Aguilar Aliaga. Él nos va a presentar ambas propuestas, ¿no? Cada una tiene una duración aproximada de 15 minutos y después de ello ya abriremos la sala para preguntas y respuestas a través del mecanismo que le comenté. Entonces, sin más preámbulo, Marcelo, por favor, te doy la palabra para que comencemos con tu presentación. Muchas gracias, Ricardo, y un gusto saludar a todas las personas que están participando el día de hoy. Voy a compartir la pantalla para presentarles las guías que se está elaborando, como lo mencionó Ricardo, cooperación, coordinación con ONUDI e INACAL. Las guías que se ha trabajado son para las normas de granos de cacao, explicaciones y requisitos de calidad, la norma NTP ISO 2451 en su quinta edición y la norma de NIPS de cacao que corresponde a la NTP 107.306 del año 2018, primera edición. Estas guías, acá se muestra la estructura que tiene el contenido de estos documentos y como ustedes pueden ver, está comprendido de la introducción, el objeto y campo de aplicación, unas consideraciones preliminares muy importantes a tener en cuenta ya por el usuario que desee implementar los requisitos de las normas, términos y definiciones, metodología, los lineamientos en sí, que van a ser, digamos, el corazón del documento donde se van a establecer estos lineamientos, estas consideraciones
o procedimientos para que ustedes puedan implementar cada uno de los requisitos de estas dos normas. Para esta guía en específico, que es la primera que les voy a presentar, que es la NTP ISO 2451, contamos con secciones de análisis, perdón, de la tabla, una tabla para los requisitos, para el cumplimiento de los requisitos, o una tabla de lineamientos, una sección para el muestreo, para lineamientos del muestreo, la sección C, que es una tabla de lineamientos para los métodos de ensayo, que luego más adelante les voy a mostrar cómo es que se ha presentado dentro de las guías. Unos lineamientos generales sobre la gestión de la calidad y la mejora continua y unos anexos que van a servir al usuario como formatos para poder implementar estos requisitos, ¿no? Una ficha de inspección de verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos de esta norma, y así como una ficha técnica del producto, ¿no? En este caso, de los granos de cacao. Y finalmente, la bibliografía. Entonces, ¿qué comprende la guía para la NTP ISO 2451? En el objeto y campo de aplicación, no es todo el documento, es solamente lo que concierne a los requisitos técnicos, ¿no? Los requisitos técnicos, la clasificación, las consideraciones o las especificaciones de clasificación, las especificaciones de muestreo, los métodos de ensayo. Ojo que los métodos de ensayo usualmente están en otras normas, ¿no? Hacen referencia a otros documentos, pero en este caso de la NTP ISO 2451, está contenido dentro del mismo documento estos lineamientos, ¿no? Cada uno de los métodos de ensayo para evaluar los granos de cacao. También lo que es empaque rotulado y almacenamiento y desinfectación, ¿no? Yendo ya al primer capítulo, a la primera sección dentro de las guía de la NTP ISO, tenemos las consideraciones preliminares. Como les mencionaba, estas consideraciones son muy importantes, puesto que nos van a dar la base para poder implementar de manera más fácil todos estos requisitos que establece esta norma técnica peruana, ¿no? Por ejemplo, el tema de contar con un personal entrenado y capacitado es muy importante para poder aplicar o implementar la norma. El contar con equipos e instrumentos para hacer verificaciones también, ¿no? Verificaciones simples como un medidor de humedad portátil, por ejemplo, o mesas de acero inoxidable. Son consideraciones preliminares que son muy importantes para justamente tomar en cuenta o poder implementar estos requisitos. Tenemos además otras consideraciones como la legislación sanitaria aplicable. La legislación peruana establece varias resoluciones, puntos a tener en cuenta. Dentro del documento están listadas estas legislación, esta normativa, y está también su link de acceso, es decir, que pueden directamente del documento insertar el vínculo y revisar esta normativa que menciona la guía dentro de la sección de consideraciones preliminares. Luego también se menciona la normativa internacional, generalmente la de Codex, y una que otra también norma peruana complementaria a esta guía, a esta norma, perdón, ¿no? En todos los casos están los links para que puedan ingresar. Finalmente, también se menciona la norma sobre buenas prácticas para la cosecha y beneficio del cacao como una norma preliminar a considerar para la norma de requisitos de granos de cacao. Es importante, entiendo que ya hay una guía para esta norma y es importante que ustedes como usuarios puedan exigir o pedir a su proveedor que cumple pues estas normas de buenas prácticas de cosecha y beneficio del cacao que están plasmadas en la NTP 208.040 y también en su respectiva guía, que es la que ayuda a implementar esa norma, ¿no? Luego, yendo a otra sección del documento, está
la metodología. La metodología usada es la mundialmente conocida PHBA, ¿no? La que te indica lineamientos para planear, planificar, para hacer las cosas, para verificar los procesos y actuar o corregir, ¿no? Todo enfocado pues hacia una mejora continua de la calidad. Dentro del documento se están presentando, por ejemplo, la primera etapa, que es la planeación. Se encuentran esquematizados dentro de la guía. Ustedes pueden revisar la tabla. Seguramente ya tienen acceso al documento o en PDF. Como comentaba Ricardo, se los van a distribuir vía virtual. Y ahí se podrán fijar que esta metodología PHBA ha sido, digamos, aplicada a lo largo del documento. El hacer se hace, por ejemplo, con lineamientos específicos, procedimientos, equipos o figuras incluso que ayudan a implementar cada requisito de la norma. La verificación, que es la tercera etapa de esta metodología, se realiza mediante formatos que están en los anexos que te van a ayudar a hacer los checklists, las verificaciones a cada requisito, el cumplimiento, responsable, si cumple o no, y la frecuencia que necesita el usuario para poder, o la etapa también, ¿no? Eso está en los formatos que presenta el documento. Y el actuar, como les mencionaba, está enfocado a la mejora continua. Todo el ciclo está enfocado a la mejora continua, pero específicamente el actuar menciona lineamientos para implementar acciones correctivas, correcciones ante no conformidad dentro de nuestros procesos, de manera que podamos ir mejorándolos cada vez que detectamos estas no conformidades, las corregimos o implementamos medidas para prevenir su ocurrencia, y de esa manera mejoramos continuamente nuestros procesos. Todo esto está según el índice que les he mostrado inicialmente para esta guía 2451. Este es un pantallazo de lo que se ven las tablas de lineamiento. Por ejemplo, ya entrando ya al corazón del documento, que son los lineamientos. En esta primera sección de los lineamientos, que es la sección A, y que muestra una tabla para el cumplimiento de los requisitos, ustedes pueden ver en la primera columna cada requisito, las consideraciones que hay que cumplir, o lineamientos o procedimientos para seguir y cumplir cada uno de estos requisitos. En la tercera columna, qué método de ensayo o qué procedimiento de evaluación de la conformidad es necesario realizar para poder demostrar el requisito que se establece en la primera columna. Y en la cuarta columna estamos viendo, pues, o vamos a poder ver figuras que nos van a mostrar gráficamente, nos van a dar ejemplos de los términos del producto, todo lo que sea necesario, equipos, muestras defectuosas del producto, todo lo que va a ayudar visualmente al usuario para poder entender de qué se está hablando, a qué requisitos se está refiriendo la norma, en este caso la guía de la norma, ¿no? Se presentan también unos esquemas didácticos para que el usuario entienda la secuencia de cómo es que debe realizar cada ensayo o la verificación, mejor dicho, de cada requisito, ¿no? Por ejemplo, en lo que es esta primera sección de la tabla de requisitos, según lo que establece la norma, el primer punto son los análisis preliminares. Los análisis preliminares se tiene que verificar 3 puntos. La preparación del grano, cómo es qué indicador, cómo tenemos que saber si el grano está preparado, ¿no? La norma o la guía, mejor dicho, te indica que este producto debe haber pasado por una etapa de secado y fermentación correctas, ¿no? Entonces ahí donde se menciona, por ejemplo, la necesidad de la norma de buenas prácticas. Pero el objetivo de esta preparación es tener un grano con una correcta humedad, y esa determinación de la humedad se ve en los siguientes capítulos. Entonces,
Siguiendo con los análisis preliminares, también está el tema de la inspección de adulteración, ¿no? Que debe estar con ausencia, al igual que el requisito 3, que es la inspección de presencia de insectos vivos u otros tipos de infestaciones, que también deben mostrar ausencia dentro del producto, ya sea sacos a granel, o perdón, cacao en sacos o cacao a granel, ¿no? Como les mencionaba, este es un esquema que les va a facilitar el orden en cual deben ustedes empezar a verificar estos requisitos, el cumplimiento de estos requisitos del cacao que ustedes vayan a procesar o del cacao que finalmente resulten de sus, del producto, ¿no? Según la etapa de la cadena de valor del cacao en la que se encuentren el usuario de la norma, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante reconocer un lote de cacao adulterado, ¿no? ¿Cómo se puede reconocer, ¿no? Estos lotes adulterados o el cacao que muestra estas indicaciones debe ser separado, debe ser separado, rechazado y no seguir con el proceso porque simplemente vamos a tener un producto de baja calidad y nos va a originar pérdidas si es que seguimos con su proceso, venta, dependiendo a la que se dedique el usuario de la norma. Entonces, la guía te da esas indicaciones de cómo puedes reconocer este cacao adulterado, ¿no? Puede haber restos de mazorcas, pajillas, otros partículas de colores similares al cacao y corresponde a un producto adulterado, ¿no? Entonces, esos lineamientos te indica la guía. Cómo reconocer también si están preparados para su venta o proceso. Esto es a través pues, del cumplimiento, ¿no? Nosotros como usuarios, como clientes de un proveedor de este cacao en grano, tenemos que pedirle, mira, has cumplido con esta norma de 208.040, entonces esa es una garantía, digamos, que el cacao ha pasado por etapas correctas de fermentado y secado, si te demuestra que ha cumplido con esa norma, ¿no? Entonces, como clientes podemos exigir a nuestro proveedor que nos demuestre la conformidad de este grano que nosotros lo vamos a utilizar para procesarlo, para venderlo, ¿no? Esos son criterios que te indica la guía para que puedas tú cumplir con el requisito de la NTP ISO 2451. Siguiendo el esquema que presenta la guía, la segunda parte de la tabla de requisitos te indica cómo realizar el análisis externo de los granos, ¿no? Te presenta ahí 10 criterios, 10 requisitos específicos que están en la norma y que te indica de qué muestra tomarlas y cuáles van a ser sus especificaciones para poder cumplir con cada uno de los requisitos. Entonces, como indica acá el esquema, tenemos criterios, lineamientos para hacer la evaluación del aroma del cacao. Incluso está el tema del tamizado, indica por qué es importante realizar el tamizado del producto. Este producto que resulte el tamizado no debe ser mayor de 1,5% de la muestra de referencia. Te indica el tamiz correcto que debes utilizar para poder realizar la prueba del tamizado. Si ustedes ven, la flecha está indicando el tamiz de 5 milímetros y son pautas, son líneas que te muestra la guía para que tenga mayor precisión en la implementación de este requisito. Asimismo, dentro del análisis externo, te va
indicar qué cosas se deben considerar como materia relacionada con el cacao. El parámetro, es decir, menos de 3,5% establece la norma, pero los lineamientos te están indicando o están siendo indicados en la guía. ¿Cuándo se debe considerar los granos planos de cacao como defectuosos? Igualmente, ¿no? Y cómo controlar también la materia extraña con sus respectivos rangos, de manera que se puedan determinar con los métodos que están en la misma norma y que se presentan de manera esquemática y con más lineamientos en la sección de los métodos de ensayo. Finalmente, también con este análisis externo y las consideraciones o lineamientos que se presentan en la guía, vamos a poder realizar o determinar el tamaño de los granos, ¿no? Se establece pues que por cada 100 gramos hay que hacer un conteo de los granos y con eso se va a determinar si es muy pequeño, mediano o estándar según el número de granos que contabilicemos en esos 100 gramos, ¿no? En lo que respecta a el color u otros atributos de la calidad, también se muestran figuras y una carta de Mansell Color para poder tener referencia de los colores del cacao. Sabemos que según la procedencia del cacao, estos pueden variar. Y la caracterización es importante en el sentido de que vamos a poder reconocer los cacaos según la zona donde proceden con un determinado color, ¿no? O según sus características o variedades. Entonces, estas son herramientas que se presentan a lo largo de esta tabla, la guía, para los análisis externos. Siguiendo en la siguiente sección de la guía está el tema de los análisis internos. Este análisis interno, como se explica más adelante, se realiza a través del método del corte, es decir, se abre el grano y se va determinando sus características. En este esquema se trata de mostrar de dónde viene la muestra, ¿no? ¿Cuál es la muestra? Si ustedes recuerdan el primer, o mejor dicho, el esquema anterior de los análisis externos, hay una muestra remanente que viene del tamizado y de donde se toman muestras de ensayos tanto para la determinación de la humedad como para el análisis interno del grano. Entonces, se toma la muestra de 600 gramos y se hace la determinación para ver qué porcentaje tenemos de los diferentes tipos de granos defectuosos que puede presentarse y que van a determinar el grado o calidad del grano, ¿no? Asimismo, de esa misma muestra de referencia se toma una cantidad adicional, resultado de un cuarteo, para la determinación de la humedad, que también está claramente identificada en la norma en los porcentajes de humedad según dónde se encuentra el producto, es decir, el país de origen o producción o el país de destino, ya que sería la descarga, ¿no? Entonces, ahí están los parámetros que establece la norma y que la guía trata de ayudar para poder planificar y realizar esta verificación y cumplimiento del requisito. Ya entrando más a detalle en lo que es la prueba del corte, se presentan gráficos y figuras que ayudan definitivamente a poder visualizar o identificar qué tipo de granos o qué aspecto tiene, por ejemplo, los parcialmente fermentados, los granos sin fermentar, ¿no? Que usualmente son violetas o blanquecinos, los granos germinados, los granos mohosos, que presentan unas manchas típicas, pero hay otros granos que también presentan manchas blancas, pero que no necesariamente son mohos, y hay unas figuras comparativas que facilitan
la identificación para evitar, digamos, esa confusión del usuario al momento de identificar y determinar los defectos del grano y poder determinar su grado. Estos cuadritos de la humedad también son referenciados de la misma norma. Y finalmente, en el tema de inocuidad, se hace referencia pues a la regulación nacional que estableció el Ministerio de Salud y que contiene unos criterios microbiológicos de los cuales la guía recomienda tomar en cuenta, puesto que específicamente para el tema de cacao en grano no figura, digamos, en esta regulación, pero sí existe para el producto, por ejemplo, cacao en pasta y torta de cacao. Entonces, es una referencia para que el usuario pueda cumplir con un requisito de inocuidad que establece la norma, pero que en sí no especifica un rango en cuanto a la presencia de microorganismos patógenos que pueden causar daño a las personas, ¿no? Entonces, es por eso es que se recomienda estos criterios microbiológicos para unos productos que no son los granos, pero que provienen de los granos, como es el cacao en pasta y torta de cacao. Luego, para el tema también de otros requisitos como el empaque, se muestran también consideraciones del material de los sacos, por ejemplo, los sacos de yute, que pueden ser utilizados para el cacao en sacos, ¿no? Se indica también cuáles son cuál es la información mínima que debe incluir el productor del cacao en grano dentro de sus empaques. Por ejemplo, el país productor, ¿no? El nombre del producto que debe estar claramente ahí indicado. Las marcas de envío, por ejemplo, si es para exportación, ¿no? Porque ustedes han visto que puede tener una diferencia de humedad, entonces es importante indicar la marca, si es de exportación o si es para consumo local. Y el peso neto del saco, que es otra información que debe estar claramente indicada dentro de estos sacos. Otras marcas también importantes, como el código de lote o el nombre del productor de la zona de donde proviene el grano, ¿no? Que también deben ser señalados ahí en esta información que se incluye en los sacos. También, dentro de la sección de otros requisitos de la calidad, además del empaque y el rotulado, también se presentan consideraciones de almacenamiento. Estas consideraciones, si bien no están expresamente plasmadas en la norma, sí te indica la norma que debe referenciarte en normas internacionales o en legislación nacional. Y es por eso que se incluyen además de algunos gráficos de cómo apilar los sacos de grano, como el que se ve en la pantalla, también unas consideraciones respecto, por ejemplo, a la humedad relativa del ambiente, ¿no? Del almacén, ¿no? Que esta debe estar en 70%. Estos almacenes también deben ser amplios y ventilados. Deben usarse parihuelas, dejando espacio de al menos 7 centímetros sobre el piso, o una separación de 60 centímetros por cada grado clasificado del cacao, ¿no? Entonces son consideraciones muy importantes que te indica la guía para que puedas tener una correcta implementación del requisito de almacenamiento. Otras consideraciones también que están en esta normativa es, por ejemplo, la rotación de productos, ¿no? Primeras entradas, primeras salidas, evitar contaminaciones cruzadas con otros productos alimenticios o no alimenticios, ¿no? Que generalmente prohíbe que productos que no sean alimentos, por ejemplo, combustibles u otros,
no deben estar en estos tipos de almacenes, deben estar en otros o muy, muy separados, ¿no? Asimismo, control del vehículo de transporte, ¿no? En cuanto a su limpieza y desinfección. Y también la implementación de programas de higiene y saneamiento, ¿no? Y esto va de la mano, obviamente, con el siguiente requisito, que es el 17, que ustedes lo pueden ver acá, que es el de desinfestación. Es decir, que se debe implementar pues, un control correcto de insectos, roedores y plagas en estos almacenes, ¿no? Y en toda la planta en general, o en todo el centro donde se recepciona, se almacena el cacao en sacos o a granel. Ya a la siguiente sección de los lineamientos, que es el muestreo, se presenta también lineamientos generales, ya que la norma del muestreo está establecida, o los requisitos para el muestreo están en la norma NTP ISO 2292. Acá en la guía se presenta una secuencia de cómo es que se van a ir tomando las muestras para poder realizar cada uno de los métodos, ¿no? Que establece la misma norma y que va a ir ayudando a definir los parámetros según los requisitos que establezca la norma, ¿no? Acá, como ustedes pueden ver, se parte de una muestra de referencia a inspeccionar. Luego de esa muestra se toma una muestra que resulta del tamizado, ¿no? Todas esas 2 kilos de muestra de referencia se tamizan y se tiene una muestra B, ¿no? Luego, de esa muestra ya se toma la muestra remanente del tamizado, se utiliza para determinar la materia relacionada con el cacao, los granos planos y la materia extraña, según el método C que establece la misma norma, y que está plasmada también en una tabla, que vamos a verlo ya enseguida, este método de determinación de esta materia extraña. Y a partir de acá ya se hace un fraccionamiento, ¿no? de todo lo que viene de esta muestra de referencia, luego del tamizado, se hace un fraccionamiento para lo que es la muestra de ensayo del método D, que es la determinación de conteo de granos, luego el método F, que es para la determinación del contenido de humedad, y una contramuestra también que resulta siempre de un fraccionamiento para cualquier dirimencia o cualquier no sé, reanálisis que se requiera o que pida ya sea el proveedor o el mismo cliente, ¿no? Y de la muestra del método D ya se utiliza pues los 300 granos para hacer la prueba del corte y evaluar todas esas características que hemos visto en este análisis interno del grano que se realiza a través del método del corte, ¿no? Esta es también un pantallazo de qué es lo que muestra la guía respecto a la tabla para los métodos de ensayo. Ustedes van a poder ver en la primera columna el método B, por ejemplo, de determinación de tamizado, la correspondencia exacta a la norma ISO 2451, y en la segunda el procedimiento del método, ya con consideraciones, y la expresión de resultados también con consideraciones adicionales, principalmente fotos de los equipos, algunas expresiones del procedimiento indicados en esta sección C, que está referida a los métodos de ensayo, y que, como les mencionaba, esta es una de las pocas normas que he podido revisar que contienen los métodos de ensayos insertas dentro del mismo documento. Finalmente, como les explicaba en el índice, tenemos esta sección de gestión de la calidad y mejora continua, que son lineamientos para el usuario para que pueda, digamos, enfocado a la calidad, tener siempre el concepto de mejorar sus procesos a través de la implementación de acciones correctivas y preventivas dentro de sus procesos, ¿no? Cuándo controlar, quién va a ser responsable,
esos tipos de lineamientos para las acciones correctivas y preventivas, mantenimiento del equipo, calibración, ¿no? Y todos esos aspectos que se requieren para implementar acciones correctivas y preventivas. Otro punto importante es la trazabilidad del producto, para que reconozcas, identifiques, digamos, de qué zona viene el producto, para qué está destinado o en qué puedas ubicarlo fácilmente en la etapa de la cadena del cacao, ¿no? Y evaluaciones internas también que son muy importantes, autoevaluaciones para poder corregirse y guiados a través de, pues, de este documento y los requisitos de la norma, ¿no? Finalmente, los anexos, como les mencionaba, es una ficha de verificación e inspección que también la ven acá en la figura. Es un ejemplo, una parte de esta ficha donde te indica la etapa del proceso en la que tienes que realizar estos análisis preliminares o los análisis externos o los análisis internos, los medios de verificación o instrumentos de verificación, la frecuencia, el responsable y ir evaluando si cumple o no el requisito una vez que se ha verificado bajo los lineamientos que establece la guía. Finalmente, presenta un formato a modo de ficha técnica del producto, donde ahí describes todas las características del producto según el lote, según la procedencia, según el proveedor, de manera que puedas ayudar también a tu trazabilidad en la identificación del producto, ¿no? O sea, todas las características que establecen la norma están plasmadas en esta fichita para identificar cuáles han sido las características del producto que estás utilizando para tus procesos o para tu comercio, ¿no? Esto es todo respecto a la guía NTP ISO 2451 y estaría pasando a la guía de la norma técnica sobre NIPS de cacao. Sí, Marcelo, muchas gracias. Continúa. Perfecto, gracias. Entonces, la guía para la norma NDP 107.306, que es la de los NIPS de cacao, presenta también una estructura similar a la que hemos visto para la guía ISO, la de granos de cacao. Entonces, las únicas variantes básicamente están referidas a los métodos de ensayo, que esta norma referencia a métodos de ensayo no los incluye dentro de la norma, y los requisitos microbiológicos que sí son específicos en cuanto al tema de inocuidad. Tanto a los criterios microbiológicos, es decir, el contenido o presencia de ciertos microorganismos, como las buenas prácticas de manufactura son expresamente indicados en la norma y son obviamente ampliamente desarrollados en cuanto a lineamientos para que el usuario pueda implementar cada uno de estos requisitos, ¿no? Asimismo, como en el anterior caso, no está comprendida toda la norma, simplemente los capítulos referidos a los requisitos técnicos del producto, que son del capítulo 4 a la 10 de la norma, ¿no? Y que incluyen pues el tema del empaque, el rotulado y también su almacenamiento, ¿no? Entonces, presenta también esta norma o esta guía, perdón, gráficos que te ayudan a visualizar, por ejemplo, los NIPS de cacao, cómo se diferencian de los otros subproductos de los granos de cacao, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el cacao en pasta, o licor de cacao, el cacao en polvo, el chocolate. Entonces, esta ayuda al usuario, esta figura, a precisar de qué producto estamos hablando o qué producto es el alcance de esta norma NTP 107.306, ¿no? También la guía te presenta un flujo recomendado para obtener estos NIPS a partir de las mazorcas de cacao, ¿ya? Y ustedes pueden ver en este gráfico este flujograma, ¿no?
incluso con los parámetros recomendados para ciertas etapas como el fermentado, ¿no? El secado y el tostado, ¿no? Y el uso también obviamente de máquina o equipos que te permiten hacer por ejemplo, el tostado, ¿no? Y de acuerdo a cada necesidad de la etapa en donde se tenga que aplicar un requisito, se muestra pues figuras para que ustedes se guíen de qué instrumentos deben o equipos deben usar para poder implementar de mejor manera el requisito. Los NIPS hay que tener en cuenta que al ser prácticamente los primeros productos que provienen de los granos, son alimentos completamente naturales y por lo cual mantienen todos los nutrientes, mejor dicho, lo hace rico en nutrientes y propiedades alimenticias. Más allá del tostado, este producto es prácticamente, son los primeros que provienen de los granos. Nuevamente acá hay un pantallazo de lo que son las tablas, ya entrando a la parte central del documento, como son los lineamientos para la implementación. En este pantallazo vemos igualmente cómo está dividido el documento de la misma manera como se hizo para la NTP ISO. Se presenta en las primeras columnas el requisito, las especificaciones y consideraciones en la segunda columna, es decir, ahí están procedimientos, lineamientos, puntos a tener en cuenta para poder cumplir el requisito, la evaluación de la conformidad, cómo se va a demostrar, y es a través de los métodos de ensayos que establece la misma norma, y algunos que recomienda la guía, como inspecciones visuales, que son accesibles al usuario, ¿no? Es decir, el usuario las puede realizar con cierto entrenamiento, como se menciona en las consideraciones preliminares. Finalmente, la cuarta columna, donde también se presentan más recomendaciones y figuras o gráficos que te ayudan a visualizar y entender el requisito para poder implementarlo, ¿no? Dentro de esta tabla, lo primero que se presenta son los requisitos generales. Los requisitos generales orientados básicamente a la materia prima, a la inocuidad del producto y a las buenas prácticas de manufactura. En lo que es la materia prima, se recalca la importancia de la NTP ISO, ¿no? La de granos de cacao, la norma Codex también, que también hay una versión peruana, que es la NTP Codex CAC-RCP 72 del 2018, y que es para reducir la ocratoxina dentro del cacao, ¿no? Entonces, son normas valiosas, importantísimas para tener en cuenta la materia prima que vamos a utilizar para obtener los nits de cacao. En cuanto a la inocuidad del producto, como les mencionaba, se establecen las BPMs y también los criterios microbiológicos que se desarrollan más adelante. Prácticamente son referencias posteriores que se hacen dentro de esta sección y que establece básicamente la NTP. En cuanto a las BPMs o condiciones higiénico-sanitarias, también se mencionan los lineamientos en base a esta norma internacional de principios generales de higiene de los alimentos, es la norma también del Códex, una de las primeras, pues data del año 1969, y que se ha mantenido como base para mantener o implementar estos principios de higiene en las plantas o de procesamiento de alimentos, ¿no? En cuanto a las BPMs, por ejemplo, se menciona igualmente la referencia de la norma, es decir, el requisito puntual, el capítulo, subcapítulo que hay que cumplir dentro de la norma, ¿no? Para cumplir con el requisito. Entonces, está, por ejemplo, lineamientos de cómo debe lavarse las manos, según las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, o cómo debe ser la vestimenta en una industria de alimentos, ¿no? El tema de las desinfecciones, de las limpiezas,
que hay que tener en cuenta, los programas que hay que establecer, ¿no? De los criterios que hay que tener para tener una correcta implementación de buenas prácticas que expresamente, como les mencionaba, en esta norma sí se indica, ¿no? Este es un producto procesado, hemos visto el proceso del flujo, el flujo hemos podido visualizarlo, está dentro de la guía y requiere pues mucho más consideraciones en cuanto a buenas prácticas, ¿no? Y la guía obviamente es de gran ayuda en este aspecto, ¿no? Ya yendo a otros puntos como los análisis o requisitos sensoriales, tenemos también la tabla o la carta del Monster Color que nos ayuda a caracterizar el color y apariencia, bueno, el color principalmente de los NIPS y está dentro de la guía para que puedan, más que saber de qué color es ser, digamos, reiterativos o ser consecuentes en la indicación del color del cacao que procede de una zona, que proviene de cualquier otra zona, si es importado. Entonces, es la caracterización lo que te permite identificar al producto, ¿no? Y es en ese sentido que va la herramienta de apoyo para implementar este requisito. Ningún color, al menos de los que se recomiendan en estas tablas, va a ser ni más ni menos, sino es una caracterización que va a ayudar a definir la descripción del producto, por decirlo así, o la ficha técnica del producto, y obviamente su caracterización y su fácil comercio, ¿no? De la misma manera, también se presenta lineamientos para el aroma y sabor. Se ha tomado como fuente la rueda del sabor de Cocoa Excellence para poder, digamos, implementar una caracterización o una evaluación del aroma y sabor. Bajo las normas que también recomienda la misma NTP 107.306, se indica o se propone este formato para evaluar el aroma y sabor, ¿no? Es decir, con una escala de intensidad que te va a identificar o te va a permitir dar un rango numeral a cada una de estas características si están presentes en la evaluación del aroma y del sabor de los NIPS. Entonces, si bien digamos, la determinación de este requisito requiere cierto entrenamiento, es muy importante pues que el usuario sepa en qué pueden basarse los criterios para determinar o caracterizar el aroma y sabor de este producto. Entonces, o bien lo puede implementar o bien puede exigir al laboratorio que utilice pues las referencias de la norma y que precise cuáles son los métodos o los lineamientos que ha seguido, básicamente, ¿no? Entonces, en el anexo 3 del documento se muestra una ficha o un formato para evaluar el aroma y sabor de los NIPS basado en esta rueda de sabor del cocoa, ¿no? O del cacao, perdón. Es el nombre en inglés, Cocoa Excellent. Yendo ya a más características de los NIPS, en este caso, las características físicas. Si bien tampoco hay un tamaño estándar, sí hay referencias de los tamaños y en eso ayuda bastante la guía con fotografías del producto. Y también pues es un tema que llega a ser ya más contractual con el proveedor, el cliente, en definir qué tipo o qué tamaño va a tener los NIPS en promedio, porque como ustedes podrán ver, son partículas que pueden variar, ¿no? Entre 1 o 2 centímetros. Y para eso las figuras que presenta la guía ayudan también significativamente. En el caso
de los NIPS quemados, lo que se exige es una ausencia de estos NIPS y si la intención es obtener o procesar los granos para obtener estos NIPS, pues se recomienda un equipo, por ejemplo, como el que se ve en la figura 3.2, para hacer el tostado, ¿no? Que son equipos de acero inoxidable con controladores de la temperatura y presión, ¿no? Entonces, ese tipo de recomendaciones están incluidas en la guía para que el usuario pueda tener facilidad en esta implementación. Lo mismo se realiza respecto al tamizado. El método que se usa para definir el requisito 3.3 que está en la guía es similar al de la norma 2451, a la ISO 2451, pero en este caso la masa resultante debe ser mucho menor, ¿no? Te recordarán en el anterior documento, cuando era grano, la masa resultante del tamizado me parece que llega a 2, en este caso debe ser 1% como máximo, ¿no? Y también se muestra el tamiz de 5 milímetros que se recomienda utilizar para realizar este método, que podrían ser fácilmente implementados por el usuario, ¿no? De todas maneras, nuevamente, el entrenamiento es importante, capacitación en estos temas. Ya hablando de las siguientes características, como que son las características químicas, ya esto ya involucra mucho más especialización en cuanto al método de ensayo. Las características, si bien están plasmadas dentro de la norma, también se indican métodos de ensayo, ¿no? Métodos de ensayo que si el proveedor o el usuario de la norma o el productor de los NIPS no tiene condiciones para realizarlo, debe subcontratar laboratorios. Y estos laboratorios deben estar acreditados. Deben estar acreditados por la entidad competente, que en este caso es el INACAL. Y las normas o el método sobre el cual debe estar acreditado se indica expresamente ahí en la NTP 107.306. Lo que trata más este punto de la guía es la importancia de cada uno de estos requisitos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la humedad, es muy importante que esta especificación se determine porque va a ser un indicador de la vida útil del producto y también del crecimiento de los mohos, ¿no? Que también obviamente va a afectar en su vida útil. Entonces, la humedad máxima del producto debe ser de 4.5%, que es, de alguna manera, va a asegurar que se evite el crecimiento de los mohos dentro del producto y obviamente va a tener una vida más larga, el producto, una vida comercial más larga, ¿no? Entonces, ese es el sentido de estos lineamientos que presenta la guía en esta sección de las características químicas. De la misma manera, en el caso de los requisitos microbiológicos, también su determinación es muy específica, digamos, en el sentido de los métodos ensayos que hay que utilizar. Sin embargo, en la guía se presentan causas principales que originan esta presencia de los agentes microbianos, ¿no? Y cómo poder evitarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los mohos, un mal almacenamiento, es decir, un almacén que no tiene condiciones controladas de la temperatura o que tiene poca ventilación, ¿no? Entonces, nos va a generar mohos en el producto. Entonces, esos tips, esos criterios para evitar estos agentes microbianos es lo que te presenta la guía, ¿no? Por ejemplo, si la materia prima vino con alta humedad o con muchos defectos, obviamente te va
también causar crecimiento rápido de estos mohos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del agente microbiano que es el E. coli, ¿qué es lo que te va a causar este agente microbiano? Una mala higiene del personal. Por ejemplo, si no sigue, por ejemplo, las pautas de lavado de manos, alguna falla en el control de proceso, por ejemplo, en el tostado, la temperatura, ¿no? La temperatura fue mucho menor a la que se llega al tostado o a la que se recomienda en este documento. Entonces, o incluso el uso de agua no potable. Sabemos que en muchas zonas del Perú la falta de agua no potable es un gran problema en tema de contaminación por agentes microbianos. Entonces, son esas causas que te van a originar estos microorganismos que al final enferman a las personas y hacen que los productos sean inocuos. Entonces, lo mismo en el caso de la salmonela. Esto proviene, por ejemplo, o puede prevenir de una contaminación cruzada, por ejemplo, presencia de materias extrañas dentro de la materia prima o dentro del producto, ya sea por infestación de algún animal, excremento de los animales, ¿no? Amarrado esto obviamente a las malas prácticas. Entonces, todo esto genera pues estos microorganismos no deseados dentro del producto, ¿no? Y como les mencionaba, es necesario, pues, si el proveedor, el usuario de la norma, no tiene condiciones para poder realizar estos métodos, subcontrate, ¿no? Que es, digamos, la vía más utilizada, digamos, en el caso de los pequeños productores, ¿no? Y que de alguna manera, pues, asegura el cumplimiento de los requisitos, pero sí con la salvedad de que estos laboratorios tienen que tener la experiencia y la acreditación del caso, ¿no? Como les mencionaba, las consideraciones claves para prevenir el crecimiento de estos agentes se mencionan en la guía, ¿no? La materia prima, por ejemplo, debe cumplir con la NTP ISO 2451. Las buenas prácticas deben realizarse en concordancia con los principios de higiene del Códex Alimentario. Es decir, no voy a aplicar buenas prácticas a mi criterio, porque ya hay unos criterios internacionalmente establecidos que son muy, muy, muy básicos y muy, mucho tiempo de vigencia en su implementación. Y es importante que los usuarios se concienticen de poder implementar estas buenas prácticas. No es cualquier tipo de práctica, son las que se establecen internacionalmente. La guía les muestra figuras de cómo proceder en muchos aspectos de estas buenas prácticas. Otro punto importante es el control del proceso. El control del proceso que te va a ayudar a evitar, digamos, errores y que las temperaturas que se tengan que usar sean utilizadas, ¿no? Estos se llaman puntos críticos de control y usualmente o últimamente ya los sistemas HACCP, que son el sistema de control de puntos críticos en los procesos, se viene implementando, ¿no? Esto es importantísimo también para resguardar el tema de la contaminación microbiana y otras también, ¿no? Otro tipo de contaminaciones. Y finalmente el tema del almacenamiento, que también es un punto importante en cuanto a los controles de temperatura y humedad. Y no solo del almacenamiento, sino del transporte. Sabemos que gran parte de los productores están en zonas alejadas de los grandes centros de comercio, como por ejemplo Lima o otras capitales importantes del país, y es importante que el transporte mantenga también condiciones adecuadas. Ya vamos a hablarles un poquito más de este punto, puesto que también está dentro de estas guías. Entre otros requisitos que establece la guía es el uso de aditivos alimentarios.
En este punto sí es muy enfático la norma en que está prohibido el uso de aditivos alimentarios, y es básicamente por el punto que les había mencionado. Los nibs de cacao prácticamente vienen de un proceso sencillo y son prácticamente los primeros productos que vienen de los granos y no deben contener aditivos. El tema de los contaminantes, también se presentan recomendaciones según también las normas internacionales del Códex, que al menos debe haber un control del cadmio, ¿no? De este metal pesado, y que debe ser un máximo de 0,9 miligramos por kilo del producto. Igualmente, en el tema de higiene y sanitización, se siguen con las pautas en complemento de las DPM, ¿no? Un punto son las buenas prácticas de manufactura y otro es el tema de higiene y sanitización, que es complemento, son programas para poder implementar procedimientos de desinfección, limpieza dentro de las salas, dentro de todos los ambientes, incluso alrededores, por ejemplo, un punto de almacén de residuos sólidos, que no está dentro de la planta, pero está al costado. Entonces, todas esas consideraciones son importantes para un programa de higiene y sanitización, ¿no? Y que se complementan, como les mencionaba, con las buenas prácticas. El control de roedores, todo eso también está contemplado dentro de este tipo de programas. Otros puntos que también tiene la norma y que está en el punto 7 de la tabla, de la primera tabla, es el envasado y rotulado, ¿no? Se presentan figuras de algunos ejemplos de envasado de los NIPS, en los tipos el tipo de material con el cual se viene utilizando, ¿no? Polietileno, vidrios, papel laminado y estos tipos de características del envase o de los envases recomendados para estos productos. Igualmente, el rotulado se presenta toda la información que te exige la normativa o la legislación sanitaria y también que te menciona la norma. Digamos, es un conjunto de todos los requisitos mínimos que debe tener este rotulado. El nombre del producto, la declaración de los ingredientes, el tema de aditivos no aplica, como les he mencionado, el nombre y dirección del fabricante, envasador, distribuidor y, de ser el caso, el importador, el registro sanitario, la fecha de vencimiento, el código de lote, condiciones especiales de conservación, uso del idioma y también el peso o contenido neto, ¿no? Son los requisitos que presenta y que se presenta el sustento o el porqué en el caso de este punto rotulado, cómo indicar la fecha de vencimiento también. Todos esos puntos están en la guía. Otro punto, uno de los finales ya, es el almacenamiento y transporte. Similares lineamientos, tips para el almacenamiento de los tips. Si vienen en sacos, por ejemplo, como muestra la figura. Y también el tema del transporte, ¿no? El tema del transporte, que como les mencionaba, a veces hay que transportar o llevar el producto a puntos muy lejanos de comercio, y es importante 3 aspectos claves acá: la higiene del personal, la limpieza del vehículo y las temperaturas adecuadas o correctas durante el transporte. Acá, como ustedes pueden ver en el grafiquito, que también lo muestra la guía, los alimentos con riesgo estarán pues cuando las temperaturas están entre 60 o 10 grados centígrados, ¿no? Entonces esos son puntos a considerar para poder cumplir estos requisitos que establece la norma en cuanto al transporte y almacenamiento. Finalmente, tenemos ya los lineamientos para el muestreo, que están basadas en el Códex 50 y la NTP ISO 2851, y que deben tener algunos criterios, pues, como un acuerdo entre las partes para definir este plan.
y que esto también tiene que estar influenciado por los tamaños del lote y también por el cual se debe definir el tamaño de la muestra, y también definir un nivel de calidad aceptable para los lotes, ¿no? Es decir, un porcentaje máximo de productos defectuosos que puede tener el lote para poder ser aceptado. Ese es el nivel de calidad aceptable. Entonces, todos estos criterios están dentro de la guía y mucho más para que ustedes puedan tener esos conceptos generales para el muestreo de los NIPS, ¿no? De los lotes de NIPS que vayan a comprar o vayan a comercializar. Finalmente, los lineamientos para la gestión de calidad y mejora continua, que son similares a las de la norma anterior, y las fichas y anexos que están en los anexos, las fichas de verificación, que es una ficha similar a la de la norma anterior que ya se las presenté, y también la ficha de producto que está obviamente elaborada, acá la pueden ver, no sé si la pueden ver al costadito, que está elaborada en función a todos los requisitos que requiere o que establece la NTP 107.306. Entonces son documentos que te ayudan a controlar mejor tu producto, a verificar que se cumpla con el requisito y hacer una mejor gestión en cuanto a tus procesos, ¿no? Enfocado siempre a la calidad y a la mejora continua. Bueno, eso es lo que quería presentarles. No sé si fue muy resumido, me explayé mucho, pero eso sería todo. Ricardo, cualquier pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, Marcelo. Por favor, si podrías, si pudieras retirar tu pantalla para poder proyectar la mía. Ok, muchas gracias. Permíteme un segundo. Listo. Muchas gracias, Marcelo, por tu presentación. Creo que ha sido bastante detallada y bastante explicativa, como es el objetivo precisamente de los documentos que estamos elaborando con el apoyo, con tu apoyo. Para los amigos que se acaban de incorporar o se juntaron al evento en el transcurso de tu presentación, ya abrimos con la etapa de preguntas y respuestas. Por favor, agradeceremos que utilicen el dispositivo o el botón que está abajo en la pantalla del Zoom para poder enviar las preguntas que ustedes requieran para que Marcelo las pueda responder. Pero en todo caso, ¿no? Como les comentamos al inicio de la presentación, saliendo de esta reunión en unas horas, máximo el día de mañana, a todas las personas que se han registrado en el evento y han participado y están conectadas en estos momentos, les vamos a enviar la propuesta de guía, ¿no? La propuesta de guía sobre estas normas técnicas y se les va a brindar a ustedes una semana de plazo para que puedan enviarnos todos sus comentarios, observaciones, recomendaciones, ¿no? Como les comentamos al inicio, el objetivo es que este documento sea lo más didáctico, lo más simple, lo más entendible, para que sea del mayor provecho y uso lo más difundido posible en todos los actores de la cadena. Entonces, a ver, Marcelo, te presento unas preguntas que están llegando para que por favor las pueda responder. Alguien pregunta, ¿no? ¿Quiénes certifican buenas prácticas de cosecha y beneficio? Y si podrías brindar alguna noción del costo de saberlo. Bueno, costos ahorita no tengo información, pero en la página web del INACAL en acreditación, en la dirección de acreditación, ahí está información de quiénes están ahorita acreditando esa norma. Se refieren a la norma de buenas prácticas de cosecha, ¿verdad? Sí, buenas prácticas de cosecha y beneficio. Sí. Ahí está esa información. Ok. Ahorita no la tengo ahí. Entonces le recomendamos, por favor, revisar la página web de INACAL, donde está la relación de entidades acreditadas ante INACAL para hacer ese tipo de servicios. Un comentario, más que una pregunta, de un participante que indica que el tamaño de los granos también está en relación a la variedad. En el caso de los cacaos aromáticos suelen tener granos más pequeños. ¿Qué podría decirnos al respecto, Marcelo? Sí, en efecto, el tamaño del grano,
no necesariamente va a indicar que hablamos de un cacao mejor o no. Eso es lo que indicaba cuando les presentaba la tabla del tamaño del grano. Es una referencia más que todo para caracterizar el producto, más que definir en sí una característica de mayor calidad o no, sino es una caracterización para poder identificar justamente de dónde proceden ese tipo de cacao o grano. Muchas gracias, Marcelo. También una mención también a nuestros amigos que están consultando. No solamente les vamos a enviar estas propuestas en versión PDF, sino también les vamos a enviar un vínculo donde van a poder encontrar la presentación hecha en este momento y también el video del evento, ¿no? Para también, para su información. Una consulta, Marcelo, nos preguntan si puedes hablar sobre los metales pesados que no se han mencionado en la guía, ni en las normas, como son el arsénico, el cadmio, el plomo, el mercurio. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que nosotros teníamos o tenemos que basarnos en lo que internacionalmente te exige o te pide o establece la norma. En el caso de estos productos del cacao, por ejemplo, la norma Codex te indica para los productos que tienen más del 70% o al menos el 70% de composición del cacao, deben cumplir al menos con el tema del cadmio, ¿no? En el parámetro que se le indicaba. No estaba indicado otro metal pesado, pero entiendo que siguen a las investigaciones a nivel internacional del Códex, pero por ahora ese es el requisito en cuanto a metal pesado que se viene exigiendo para los productos del cacao. Muchas gracias. Tenemos otra consulta aquí y me preguntan si en las propuestas, y bueno, también, también hay que comentar a los asistentes que las propuestas de guías realizadas por consultores está basada sobre la norma técnica, ¿no? Entonces, la idea, el objetivo de este documento es que sea un documento mucho más didáctico, simple, pero su base y su fuente de información de la norma. Aquí preguntan si se ha considerado el muestreo a nivel de fermentación y sobre el origen de los granos. No, en realidad esas etapas están, bueno, lo que es NIPS de cacao está, digamos, referenciada a la norma de materia prima, la que es para la cosecha y post cosecha, donde ahí se da la etapa de fermentación. Y en la norma de la 2451, en el TP ISO, no está considerado tampoco el tema de fermentado, puesto que también viene de esa norma, ¿no? Que es digamos, la primera en cuanto a la cosecha y post cosecha del cacao. Pero no está considerado ese punto. Muchas gracias. Y una última pregunta para cerrar el evento. Preguntan si un grano blanco es mejor que un grano normal para NIPS. Hay se presentan también figuras de cacaos de grano medios blanquecinos que usualmente no han pasado una etapa de fermentación correcta, ¿no? Pero también hay otros que por la procedencia del cacao pueden también tener ese color. Entonces, la guía lo que trata es de diferenciar, por ejemplo, si en el caso de las normas del producto de grano en cacao, si es parcialmente fermentado, ¿no? Porque hay una tabla de este producto que tú lo puedes comercializar, no sería no es una no conformidad. Pero en el caso de uno que sí o sea, se vende como cacao fermentado, entonces, en ese caso, sí vendría pues a hacer
un producto no conforme, ¿no? Va a depender mucho de cómo se vaya a comercializar según los grados que establece la NTP 2451. Entendido. Muchas gracias, Marcelo. Y una última pregunta que se me había escapado es, cuando se detecta en el laboratorio presencia de insecto vivo, ¿qué tratamiento se suele aplicar? Bueno, la presencia de insectos vivos te va a generar que el lote sea rechazado, ¿no? Porque no debe, la norma te habla claramente de que debe haber ausencia de restos de insecto y mucho menos insectos vivos, ¿no? Entonces, este, hay procedimientos en la etapa de cosecha y post cosecha que se deben tener en cuenta, pero no a nivel ya de un producto como los NIPS. En el caso del grano del cacao, tampoco es específica la norma que ahí se pueda, digamos, dar un tratamiento a ese nivel. Ese tratamiento debe estar más en la parte de materia prima, es decir, en la parte de cosecha y post cosecha. Hay varios tratamientos para evitar este tipo de restos, ¿no? Provenientes de los insectos, pero no para estas, no es a la altura de estos productos. Es más análisis previo, ¿no? Es decir, ya, cosecha y post cosecha. Perfecto. Muchas gracias. Sí, bastante claro, Marcelo. Bueno, con esto damos por concluido nuestro evento. Agradecemos bastante a la muy buena cantidad de personas que nos han acompañado en esta presentación. Nuevamente, para poder, con el objetivo de poder tener todos sus comentarios, recomendaciones, sugerencias, tanto de forma como de fondo, sobre esta presentación y estas propuestas de guías. En las próximas horas les vamos a enviar un correo electrónico con las propuestas de guías en su versión borrador, ¿no? Y también un vínculo hacia el video de este evento y también de la presentación realizada. Les daremos más o menos un plazo de una semana para que nos puedan enviar sus comentarios por correo electrónico simplemente para que sean tomados en cuenta en la versión final. Pues sin mayor preámbulo, bueno, también invitarlos a seguirnos en nuestras redes, visitar nuestra web, donde aparecen todos nuestros eventos y desearles una muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, también a ti. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, y a todos los presentes.